Sumérgete en la palabra de Dios. Cava un poco más profundo. Descubre el mensaje de la Biblia para ti hoy. Estimados amigos, en esta ocasión estoy contento de compartir con ustedes una vez más de la palabra del Señor. En el tema de hoy, que es acerca de la creación a lo largo de la Escritura, vamos a ver algunos versículos que nos apuntan a cómo la Biblia verifica y rectifica la historia de la creación. En ese sentido vamos a compartir en esta mañana, pero vamos primero a hacer una oración para comenzar el estudio de hoy. Amante Padre Celestial, en esta ocasión te pedimos, oh Dios, de que tú nos acompañes a través del Espíritu Santo para que podamos aprender, y no solamente aprender, pero también experimentar una transformación en nuestras vidas. Porque, Señor, queremos ser como tú, imitar tu hermoso carácter y ser semejantes a Cristo. Pedimos todo esto por los méritos de Jesús. Amén. Como vemos y vamos a ver en esta mañana, la palabra de Dios tiene en realidad varias referencias a la escritura o a la historia de la creación. En realidad, el apóstol Pablo, el apóstol Juan, Jesucristo mismo, hicieron varias referencias a la Biblia y el inicio de la creación. Por eso, en el tema de hoy vamos a ver estos versículos importantes que nos vislumbran o nos dan evidencias de que la historia de la creación del Génesis es realmente real y que la Biblia lo verifica, lo certifica como algo auténtico, algo que pasó literalmente. Comencemos primeramente en el libro de Mateo, en el capítulo 19, versículos 4 y 5. Noten ustedes allí que lo que el Señor nos dice. Él, respondiendo, les dijo: ¿No habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. En este versículo vemos entonces cómo Cristo está respondiendo a una pregunta, una inquietud de los fariseos. Le vinieron a preguntar a Cristo acerca del divorcio. Y Cristo, usando la palabra de Dios, les lleva a ellos al Génesis y muestra aquí que desde el principio Dios creó al hombre y a su esposa, su mujer, para que ambos sean una sola carne. Esto muestra que Cristo creía y realmente hablaba como una forma literal el Génesis de la creación, mostrando la caridad, la seguridad de que podemos tener de la palabra de Dios, de que lo que dice en el Génesis es así. También en Marcos, el capítulo 10, versículos 6 y 7, tenemos esta misma expresión de Cristo en cuanto al matrimonio. Y nuevamente el Señor Jesús usa este concepto de que en el principio de la creación, el Señor nos hace o nos hizo varón y mujer. Notemos allí los versículos 6 y 7 de Marcos 10. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y los dos serán una sola carne, así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Volvemos a ver aquí cómo Cristo hace un énfasis en la familia, en el hogar, mostrando la necesidad de nosotros de mantenernos unidos como pareja, y que el hogar debe ser ese centro, esa fortaleza, pero que esto fue un designio de Dios desde el principio. Nos hizo hombre y mujer para poder formar la familia, el hogar y la sociedad. En ese sentido, podemos estar seguros de que los ataques del enemigo en cuanto a este núcleo de la familia, del hogar, es realmente una de las maneras como más Él ha tenido éxito en destruir el plan de Dios y destruir el concepto y la certeza y la confianza en la palabra de Dios. Porque quienes confiamos en la palabra de Dios, vemos que la enseñanza del Génesis, la enseñanza de la creación en cuanto al hogar, al matrimonio, es algo sublime, algo importante y que debe ser llevado con Cristo para que sea una unión, un núcleo, un hogar feliz. Y el Señor que quiere, y según su palabra, vez tras vez muestra que en el matrimonio, en el hogar que el Señor nos da, debemos mantenernos unidos, juntos. Esto es un tema tal vez un poco diferente al de hoy, pero simplemente mostramos cómo el Señor nos muestra en su palabra lo importante y la fórmula como Cristo quiere que los matrimonios sean llevados, conforme a lo que el Génesis dijo, conforme a la fuerza o a la bendición de Dios de poder mantenernos contentos, alegres y unidos como una sola carne. Ahora vayamos a los siguientes versículos que se encuentran en Juan 1, versículos 1 al 3.
Veamos allí lo que el apóstol Juan nos dice en cuanto a la historia de la creación. Dice allí, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En estos versículos notamos nuevamente cómo Cristo es el centro de la narrativa, pero también vemos de que Juan, el apóstol, está hablando y confirmando que la creación, el origen de las cosas del Génesis, es no solamente literal, pero que fue hecho a través del poder de Cristo y de que Cristo fue el que fundó y formó todas las cosas. Por eso habla de Cristo, del verbo o de la palabra de Dios que fue desde el principio, es decir, que no tiene un comienzo, Él existía siempre. Lo que sí nosotros tenemos es nuestro inicio y que la creación de todas las cosas es por medio de la voluntad de Dios y de Cristo. En el libro de Hechos, el capítulo 14, versículo 15, también tenemos otra de las interesantes formas como en el Nuevo Testamento se habla acerca de la creación. Allí vemos lo siguiente, y diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convertáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Vemos entonces aquí como en este versículo se muestra cómo el apóstol está hablando acerca de la creación. Está hablando con los hombres, con los paganos, con los que no conocen de Dios y les apunta con un mensaje acerca de la creación. Quiere que conozcan al Creador y les muestra a ellos la importancia de reconocer a quien hizo todas las cosas. En ese sentido, podemos notar de que el mensaje del Evangelio, la predicación de evangelismo que hacía el apóstol, era una fórmula de alcanzar a las personas a través de quién era el Creador, indicándoles y mostrándoles la historia del Génesis. Por esta razón, hoy deberíamos también no olvidarnos de que en la creación encontramos nuestra identidad, encontramos por qué Dios realmente nos hizo y por qué también estamos en el pecado y por qué el Señor hizo este plan de redención para librarnos de esta condenación. Continuemos viendo en el siguiente versículo que se encuentra en Romanos 1:20, donde nos dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Aquí nuevamente el apóstol Pablo está mostrando, indicando de que la creación, lo que se entiende y se lee en Génesis, es algo literal y que quienes no tienen acceso a la palabra de Dios, solamente por el hecho de vislumbrar la criatura, lo que está creado en la tierra, debe eso ser suficiente información y conocimiento para que nadie tenga excusa de no conocer al Dios vivo. Nosotros también podemos comprender de que estamos llamados a predicar este evangelio e incluir el tema Nosotros también estamos entonces llamados a predicar este evangelio e incluir el mensaje, la predicación de la creación como un punto importante en nuestro evangelismo. Es importante que nosotros recordemos de que si nosotros no creemos en el Génesis o no predicamos el Génesis, va a ser difícil poder entender el plan de redención y de muchas maneras va a ser difícil comprender por qué en este tiempo estamos nosotros con tanta información contraria a la palabra de Dios. Porque recordemos esto, Satanás quiere que nosotros dudemos de la palabra viva y por eso ha creado miles de sofismas, aparentes verificaciones científicas o conocimiento científico probado, entre comillas, de los hombres para decir o desacreditar lo que la palabra de Dios ha dicho. El simple hecho de pensar de que estamos en este planeta por millones de años y de que el hombre ha vivido por miles y milenios y decenas de milenios, esto es realmente absurdo y no se encuentra obviamente en la Biblia. Por esta razón, comprendemos de que el Señor quiere que creamos la palabra de Dios y comprendamos de que si creemos en esto y realmente podemos confirmarlo en la palabra de Dios, podremos tener una seguridad, una certeza y no ser llevados por los engaños del enemigo. También veamos en el siguiente versículo que se encuentra en Efesios capítulo 3, versículo 9, donde nos dice,
y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del ministerio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Este es otro texto donde vemos la palabra de Dios verificando el asunto de que la creación es algo real, de que Dios hizo todas las cosas. Esto indica de que nada en el universo, nada en los planetas, nada en las galaxias, nada en la Tierra misma es simplemente un acto de casualidad, un acto de evolución. El Señor nos muestra de que el hombre fue creado a imagen de Dios y que las cosas que vemos, lo visible, lo tangible y aún lo que no es intangible, los elementos naturales, todo esto fue hecho por la mano del Creador. Ahora, continuando con el Génesis en la Escritura, en el libro de Primera de Pedro, el capítulo 3, versículo 20, leemos lo siguiente. Los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaban en el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas de agua. Aquí el apóstol Pedro está mostrando e indicando de que la historia del diluvio en el Génesis acerca de cómo Dios destruyó el mundo por el diluvio nos muestra que es algo real, que el apóstol Pedro lo saca como una ilustración, un ejemplo literal para nosotros, recordándonos de que en el tiempo antiguo los que no tuvieron amor a Dios, los que no guardaron pacientemente su promesa y su palabra, estos hombres fueron destruidos y apenas se salvaron 8 personas. Esto no es una fábula, una historia, es algo real, una anécdota de lo que sucedió en el pasado. Así es como vemos entonces que a lo largo del Nuevo Testamento y a lo largo de la Biblia en general, las evidencias de que la creación, el Génesis, fueron realmente literales, es realmente abrumadora. Y esto nos debe a nosotros dejar la confianza de que podemos confiar plenamente en la palabra de Dios. Y es por esto que Apocalipsis 2:7 nos invita de esta manera. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. En este versículo vemos entonces que Dios nos invita a nosotros a confiar, a creer en la palabra de Dios y que la promesa de Dios es de que nosotros tengamos y poseamos la vida eterna para tener el derecho de comer del árbol de la vida que está en el medio del paraíso de Dios o en el medio del huerto o el jardín que Dios creó en el inicio. Esta es la promesa de Cristo de que podemos también volver nuevamente a nuestro primer hogar, a nuestro Edén perdido si somos fieles a Dios y confiamos en su palabra. Poder recibir el derecho a tomar del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios es una manera como el Apocalipsis también nos confirma de que el Génesis es real y que lo que nos espera es volver a ese huerto, a ese lugar que Dios nos dio al inicio. Por esta razón, el plan de redención es muy hermoso porque nos va a llevar al sitio, al lugar donde fuimos quitados, donde nos fuimos expulsados por la condición, por la transgresión de nuestros padres. Más maravilloso es el Señor que nos permite por su gracia tener hoy el conocimiento de su palabra y también poder tener el derecho de estar en el trono de Dios, delante de Él, en el huerto que Él ha regenerado, ha vuelto a ser para nosotros. Es así, mis hermanos, de que hoy podemos también confiar en el Señor Jesús, que podemos también no solamente enmendar nuestras vidas, pero por el poder de Cristo, por su perfecto carácter, por su poder de haber vencido en la tierra, en nuestra naturaleza, en nuestra condición, Él también pudo vencer al enemigo. Por esa promesa de Dios, por esa experiencia de Cristo, podemos también nosotros, unidos a Él, alcanzar victoria. Tal vez te sientas en este día un poco triste, abrumado, porque estás luchando con algo. Pero el Señor nos llama a comprender de que el poder de creación puede ser también en tu vida. Si Él formó del polvo al hombre y formó a los elementos de la tierra con su poder de su boca, también nosotros podemos ser transformados, enmendados, si tan solo nos sometemos a su voluntad y estamos dispuestos a conocer y contemplar a Cristo. Que hoy puedas tú mirar al Señor Jesús y que a través de su palabra puedas siempre recordar que Él tiene un propósito especial para ti, de poder llevarte al trono de Dios y estar delante de su presencia. Que Dios te bendiga y te guarde en este hermoso día, es mi oración.
Profundizar es una producción de Pathway to Paradise Ministries.